Tengan una bonita tarde ustedes. Vamos a terminar de ver el transporte a través de membranas. Vamos a ver hoy cómo se genera el potencial de acción, porque hemos estado platicando mucho sobre la difusión de los distintos tipos de solutos. Incluso hemos comentado sobre el paso de iones a través de canales iónicos, pero no hemos comentado nada sobre la influencia que tienen las cargas eléctricas en el movimiento de los solutos. Y eso es bien importante porque las cargas eléctricas tienen una influencia fundamental para la velocidad de transporte a través de las membranas. Eso por un lado. Y por otro lado, estas cargas que son las que van a generar la polaridad en las células. O sea, todas nuestras células son células que están polarizadas. Cuando hablamos de la polarización de una célula, eso quiere decir que hay una diferencia de cargas, así como vemos en una batería normal y común y corriente que tiene un polo positivo y un polo negativo, pues así sucede con las células. Van a estar cargadas negativamente en relación al exterior. Y esto es a consecuencia de la diferencia de cargas de iones y particularmente la diferencia fundamental en la concentración de elementos orgánicos, todas las biomoléculas que están en el interior de la célula, que esas van a estar cargadas para que puedan estar en solución, van a estar cargadas este, negativamente, porque van a estar en forma de aniones solubilizándose con, generalmente va a ser calcio, sodio o potasio. Pues entonces vamos a ver cómo ocurre este transporte de estas cargas eléctricas y vamos a ver ahora cómo van a influir ya los transportadores, ya sea transportadores activos o transportadores pasivos, que es a lo que tradicionalmente se le llama el transporte facilitado. Pues entonces vamos a ver esto cuando ya intervienen los distintos transportadores. Ok, entonces a eso vamos y espero terminar con esto del transporte para empezar ya a platicar sobre el sistema urinario, que lo hemos estado teniendo ahí, que lo jalo, que lo... A ver, veamos entonces esto. Bien, por acá íbamos. Viendo que si bien en algún grado, y eso va a depender el tipo de célula, el agua puede pasar a través de la membrana por simple difusión, por diferencia de concentraciones, que ya vimos al final, que eso va a ser el proceso osmótico, ¿sí? En donde el agua va a difundir por diferencia de concentraciones de agua y, bueno, y ahorita
esto de la concentración de, de solutos para recalcar el hecho de que cuando estamos hablando de proceso osmótico, esta es una de las propiedades coligativas, habíamos dicho, que las propiedades coligativas de las soluciones se van a referir a la concentración total de todos los elementos, o sea, la suma de las concentraciones de todos y cada uno de los elementos que están ahí en solución, los electrolitos, las proteínas, los compuestos orgánicos, todo, la suma de todo eso va a ser lo que nos va a dar una concentración X de solutos. Por lo tanto, una concentración 1 - X de agua, y entonces esa diferencia de concentraciones de agua va a ser la que va a permitir que el agua difunda hacia los sitios de menor concentración de agua, o sea, de mayor concentración de solutos. Pues entonces vemos al final que el proceso osmótico es una simple difusión de agua en relación a la diferencia de concentraciones que hay de agua. Otra de las propiedades coligativas de las soluciones es, lo habíamos comentado ya se en la fisio 1, son, por ejemplo, el punto de ebullición. Si nosotros estamos poniendo a hervir agua destilada y agua salada, el agua salada va a requerir una temperatura más alta para hervir. Por eso comentábamos en alguna ocasión, todos los que se han animado a querer hacer espaguetis, por ejemplo, tienen el agua hirviendo y le agregan la sal para después echar la pasta. En el momento que le agregan la sal, el agua va a dejar de ebullir y entonces hasta que alcance una temperatura mayor, eso va a, eh, va a volver a hervir y para eso hay constantes. Lo mismo sucede con el punto de congelación. El agua destilada va a congelar teóricamente a 0 grados centígrados y por cada mol de cualquier compuesto que le agreguemos al agua, la temperatura de congelación va a disminuir en 1,86 y esa es la constante crioscópica. Por eso es que veíamos en la fórmula esta, en donde este 1,86, de ahí viene este 1,86, porque por cada mol de compuesto que se agregue, la temperatura de congelación va a disminuir en 1,86. Y ahora, ¿qué tiene que ver el punto de congelación aquí para hacer yo mis cálculos de la presión osmótica? Lo que pasa es que la metodología para hacer los cálculos de la presión osmótica de una solución se hace mediante crioscopía. Entonces, se mete la solución en unos capilares y se pone a congelar. Y entonces se ve a qué temperatura congeló y entonces por cada 1,86 grados abajo de los 0 grados centígrados, pues eso nos va a dar la concentración miliosmolar que tiene esa solución. Entonces, de allí es en donde viene este 1,86, que es la constante crioscópica. Y la constante de ebullición, eso es 0,54 grados centígrados. Entonces, por cada mol que ustedes le estén agregando, pues la temperatura va a subir 0,54
grados centígrados. Bien, pues entonces decíamos que el agua va a difundir por la membrana y en su mayor parte va a pasar a través de estas proteínas, estas acuoporinas, que son ya ampliamente conocidas. Sin embargo, cada vez se están descubriendo más y más estructuras de estas acuoporinas. Les decía, pues el último artículo que leí de hace del año pasado, bueno, porque no todos los años están describiendo estructuras de proteínas y van por 24 tipos de acuoporinas. Bien, pues entonces, ¿se recuerdan que les había dicho que cuando hablábamos de la tensión de las membranas, eso va a ser esta presión de turgencia que va a haber cuando las células se están hinchando? Quiere decir que esto aquí era con relación al medio externo, porque aquí siempre lo vamos a tener que estar relacionando con otro medio, con otra célula, con otro lo que sea. Entonces, cuando tenemos este aumento en la turgencia de la, de la membrana celular, pues esto era, la célula estaba en un medio hipotónico, ¿verdad? Porque aquí sí ya vamos a estar hablando de la tonicidad, de la tensión de la membrana. Y aquí esta célula estaría en un medio hipertónico. Esto es, por supuesto, con células vegetales, que es súper evidente cuando, esto seguro lo hicieron en biolo general o lo harán ahorita en la fisio vegetal, porque con células vegetales es muchísimo más fácil evidenciar qué tanto se encoge en la célula, no tanto qué tanto se hincha, porque pues va a tener la pared celular como limitante. Pero cuando hay plasmólisis, o sea, cuando se está encogiendo la célula por estar en un medio hipertónico, pues entonces es muy fácil hacer las comparaciones de cuando hay plasmólisis y cuando está la célula normal. Igualmente, acá se distingue perfectamente estas células turgentes ahí y con las células plasmolizadas, en donde pues la referencia son las paredes celulares. Está muy fácil allí. Bien, metámonos ahora al tema de los transportadores. Si no hubiese transportadores celulares, la cinética del transporte, pues sería una pendiente clásica de 45 grados, en donde si tenemos aquí abajo la diferencia de concentraciones, en donde aquí va a ir cambiando esa diferencia de concentraciones que habíamos platicado anteriormente, que es determinante para la velocidad del transporte, y aquí lo estamos viendo, ¿verdad? Si esto fuera una simple difusión sin los transportadores, pues entonces vamos a tener que al aumentar la diferencia de concentraciones, pues vamos a tener que la pendiente correspondiente a la velocidad del movimiento a través de la membrana, pues nos va a dar esta pendiente recta teniendo aquí la velocidad. Aquí estoy poniendo velocidad de ingreso, pero igualmente podría ser velocidad de egreso, ¿verdad? Bien, pues entonces, cuando hay un transportador, no vamos a tener este tipo de curva, porque al ir variando aquí la diferencia de concentraciones, en lugar de tener esta pendiente recta,
pues vamos a tener una curva de esta naturaleza. ¿Y por qué vamos a tener una curva de esta naturaleza? Eso es porque aquí hay el primer capítulo de su bioquímica uno es qué tanta afinidad va a haber de un sustrato con una enzima. Y con los transportadores esto es exactamente igual. ¿Qué tanto se está uniendo el objeto o la molécula que va a ser transportada a el transportador? Y ahora vamos a tener entonces esto, porque se va a ir uniendo ese compuesto que va a ser transportado, se va a unir a los transportadores hasta que se tiene la saturación de los transportadores, o sea, cuando ya llegamos en donde el, el número de moléculas transportadoras es limitada. Entonces aquí tenemos exactamente lo mismo que encontramos con las enzimas y los sustratos, ¿verdad? La limitante va a ser la cantidad de enzimas, pues aquí la limitante va a ser la cantidad de transportadores. Entonces vamos a tener esto aquí así, en los elementos a ser transportados se están uniendo al transportador, hasta que se satura y vamos a tener una velocidad máxima de transporte. Entonces, aquí vamos a ver esto. ¿Se recuerdan ustedes, así como en las enzimas que les estoy diciendo, hay una constante de acción de estas enzimas que es la Ks? La Ks va a ser la concentración, si nos trasladamos nuevamente a la cinética enzimática, la concentración del sustrato cuando la velocidad de acción de la enzima corresponde a un medio de su velocidad máxima. Eso es esa Ks. Pues lo mismo vamos a encontrar aquí con los transportadores. Tenemos nuestra Ks aquí. ¿Qué sería en este caso la Ks? La concentración del sustrato que va a ser transportado cuando se tiene un medio de la velocidad máxima de el transporte. O sea, cuando llegamos a, esta es la velocidad máxima, o sea, la saturación. Y entonces, pues allí vamos a tener nuestra velocidad máxima y nuestra Ks. Entonces, en este caso, ¿cómo calculamos nuestra Ks? Estamos viendo que la Ks está en las dimensionales que corresponde a la concentración del sustrato, en este caso, el compuesto que va a ser transportado. Entonces, si tenemos el inverso de la concentración con el inverso de la velocidad y tenemos aquí el inverso de la velocidad máxima, la constante va a ser el negativo del inverso de la concentración. Pues entonces ya después lo invertimos, le cambiamos el signo y esa va a ser la concentración a la cual vamos a tener el 50% de la velocidad máxima. Bien, ahora, aquí tenemos una curva relativamente sencilla de transporte en donde el sustrato simplemente se está acomodando en el transportador y va a ir aumentando la velocidad del transporte hasta su saturación. Ahora, no, no todos los transportadores funcionan así de fácil, porque vamos a tener muchísimos transportadores que requieren de una activación.
¿Qué les recuerda esta curva que estamos poniendo acá? Nosotros vimos este tipo de curva sigmoidea en un proceso fundamental que vimos nosotros el semestre pasado, pues en la fisio 1. ¿No se recuerdan ustedes que la activación de la hemoglobina para el transporte del oxígeno? Fíjense, al final es un transportador, lo único pues es que ese está en el citosol de los glóbulos rojos. Pero entonces, ¿qué estamos teniendo aquí? Aquí se requiere una activación. ¿Qué tipo de activación habíamos visto con la hemoglobina? Recordemos que la hemoglobina tiene 4 subunidades, que esto representa una activación facilitada. Quiere decir que una vez se activaba una de las 4 moléculas de la hemoglobina por la entrada del oxígeno, para que entrara a la segunda era más fácil desde el punto de vista energético, y para que se activaran la tercera y la cuarta era más fácil aún. Entonces presentaba este tipo de curva, en donde aquí abajo ven que está aumentando la concentración del sustrato, está aumentando la concentración, pero la velocidad no está aumentando en proporción a la concentración del sustrato. Pero entonces llega el momento en el cual empieza esto a ser facilitado. Aquí hay una aceleración, así como veíamos con la hemoglobina, que la entrada de uno facilita la entrada del siguiente, hasta que se alcanza la velocidad máxima, o sea, la saturación del sistema. Pues entonces, este tipo de curva la vamos a tener cuando el transportador requiere de un activador para el transporte. Y esto va a suceder, por ejemplo, cuando hay un cotransporte. Ahorita vamos a ver algunos tipos de cotransportes que hay. Pues entonces este transportador no va a funcionar si no existen las dos moléculas para que puedan transportar, para que estas dos moléculas sean transportadas, pero es indispensable que estén las dos. Pues entonces tiene que activarse el sistema para que este pueda funcionar. Por supuesto, hay algunos tipos de ligandos que no van a ser transportados estos ligandos, pero este ligando va a activar al transportador. Entonces veamos esto. Vamos a tener un tipo de membrana. Fíjense, la vez pasada estábamos hablando de células simétricas y células asimétricas en relación a su membrana, en donde veíamos que la parte apical de la célula tenía un sistema de transporte y la parte basal de la célula tenía otro sistema de transporte. Pues entonces allá estábamos hablando en relación a sus membranas, la célula podía ser simétrica o podía ser asimétrica, cuando la actividad metabólica de su membrana fuera distinta de un lado que del otro, pues sería simétrica, y si es completamente igual de los dos lados, pues eso sería una célula simétrica. Pero también tenemos membranas propiamente simétricas o asimétricas. Entonces, miren, aquí no, este no es el lado apical de la célula y el lado basal de la célula, sino que este puede ser la membrana del lado apical de la célula o la membrana del lado basal de la célula, pero esto es
sencillamente la membrana. Entonces tendríamos aquí, en este ejemplo, el lado exterior de la célula y aquí tendríamos el citoplasma. Entonces, en relación a los transportadores, vamos a tener membranas asimétricas dependiendo de cómo funcione su transportador. Y esto va a ser en función de la afinidad que tenga este transportador por su sustrato, o sea, el elemento que va a ser transportado, le vamos a llamar sustrato porque ya estamos es parte de nuestra jerga de la bioquímica, el hablar de los sustratos, pues aquí el sustrato va a ser el objeto que va a ser transportado. Pues entonces, vamos a tener una membrana asimétrica cuando la afinidad de este transportador C es exactamente la misma en el exterior de la célula que en el interior de la célula. Entonces, un sistema de esta naturaleza va a funcionar en función de un gradiente de concentración. Esto es, que el sustrato se va a poder unir al transportador y este sustrato puede desprenderse del transportador únicamente si la concentración de ese sustrato es inferior en el interior de la célula. Entonces, esto va a hacer que cambie la estructura de este sustrato o pueden ser por canales. Ahorita vamos a ver las distintas formas que puede haber de este carrier, por eso está así con esas siglas C, como carrier, el transportador. Pues entonces va a desprender su sustrato únicamente si la concentración del sustrato es menor aquí en el interior. Y entonces se va a desactivar nuevamente o se va a volver a activar de tal suerte que sea afín nuevamente a este sustrato del lado exterior. Se forma el complejo transportador-sustrato. Esto se va a desplazar o se va a abrir. Digo, ahorita vamos a ver los distintos modos que hay. Se desprende el sustrato y esto es lo que va a hacer ese transportador simétrico, en donde la afinidad de este transportador no cambia en el exterior y en el interior. Entonces, ¿qué es lo que hace que pueda transportar? El hecho de que haya un gradiente de concentraciones de ese sustrato en el exterior y en el interior. Bien, entonces solo va a funcionar si hay un gradiente de concentraciones. Entonces ahora, ¿cómo va a funcionar el sistema cuando tenemos un transportador asimétrico? Vamos a tener lo siguiente. Este transportador, este transportador X va a tener una afinidad X por este sustrato 1. Pues entonces, este transportador va a poder transportar este compuesto al interior y por diferencia de concentraciones va a soltar a este sustrato 1. Pero entonces ahora, este transportador, al fosforilarse, por ejemplo, aquí estoy poniendo energía metabólica, ¿verdad? Porque lo clásico es el ATP que está funcionando allí, pero pues la energía metabólica lo que está haciendo es utilizar esa energía que tiene el ATP para fosforilar compuestos. Pero entonces se va a fosforilar este compuesto y al fosforilarse va a cambiar la afinidad que esta X tenía por este S1 y ahora va a tener una afinidad por un S2. Por lo tanto, ya no va a ser
como transportador el mismo X, sino que ahora va a tener funcionalmente otra estructura que le vamos a llamar Y. Entonces, este transportador, ahora Y, a consecuencia de esta fosforilación, va a agarrar un sustrato S2, que ya no va a ser el mismo sustrato S1, sino que un S2, y va a transportar ese compuesto hacia el exterior, que por diferencia de concentraciones se va a desprender ese S2. Aquí puede desfosforilarse este compuesto y el fósforo puede desprenderse sencillamente al exterior. Esa es una de nuestras pérdidas importantes de fósforo que nosotros tenemos. O ese fósforo puede irse con el sustrato que fue transportado en forma fosforilada, y es entonces ahora se desprende este Y, ya sin el fósforo, puede convertirse nuevamente en ese transportador X, que su afinidad por el S1 vuelve a evidenciarse, y de esa manera vuelve a transportar este S1, se vuelve a convertir en Y, y así tenemos entonces este tipo de transportador asimétrico, ¿sí? Entonces, aquí vemos la diferencia en donde un transportador va a tener una única afinidad en el interior y en el exterior, y aquí vamos a tener en donde con energía metabólica vamos a cambiar la afinidad de un transportador para que pueda estar transportando un compuesto al interior y transportando otro compuesto al exterior. Bien, veamos cómo pueden activarse los transportadores. Aquí estoy poniendo de la forma más simple lo que tendríamos como un transportador iónico, por ejemplo, que lo que es una apertura de canales, que tendríamos estos canales aquí que se van a abrir y se van a cerrar para el transporte iónico. O vamos a ver más adelante otra forma de transporte también. Ahorita vamos a ver la forma más simplificada que vamos a encontrar de estos transportadores. Uno de los más comunes, y esto lo vamos a estar sacando a colación constantemente cuando estemos viendo la polarización y despolarización de las neuronas, es cuando ocurre un cambio de voltaje. O sea, les estaba diciendo que nuestras células están polarizadas, ¿verdad? En donde tenemos al interior de las células cargas negativas y al exterior de las células cargas positivas. Entonces, cuando ocurre una despolarización, o sea, una modificación del potencial de la membrana, en donde ahora vamos a tener cargas negativas afuera y cargas positivas abajo, y pues en el interior. Ahorita, más adelantito, vamos a ver cómo es que puede ocurrir esto cuando empiece a platicar ya del movimiento de las cargas. Pues entonces, estos cambios en el potencial de membrana van a hacer que se abran los transportadores y permita el paso de compuestos. Fíjense, aquí estoy hablando todavía nada más de transporte facilitado. Esto es que sencillamente hay proteínas que van a servir de canales de transporte, pero no se requiere energía para esto en particular. Por supuesto, a lo mejor se requirió energía y seguro, pues, para que ocurra este cambio de potencial de membrana, pero el transportador esa energía no le importó. ¿Okay? Lo que le importó fue que hubo un cambio en la polaridad de la membrana
y entonces ese cambio en la polaridad de membrana es la que va a abrir los canales de transporte. Otra forma de activación es a consecuencia de una cuestión, pues básicamente mecánica, cuando hay estiramiento del citoesqueleto. Y esto es el mecanismo clásico de la contracción muscular, en donde puede haber potencialización de transporte de X o Y compuestos en el momento en el cual hay una contracción del citoesqueleto celular. Entonces, esta es otra forma en las cuales ocurre la apertura o la activación de los transportadores facilitadores. Aquí tenemos otro clásico que es como el caso que mencionaba yo anteriormente, en donde vamos a tener una fosforilación, que esta fosforilación no necesariamente tiene que ser por intervención de, de ATP, sino que pues hay enzimas eh, fosforiladoras que pueden activar estos transportadores. Entonces, uno de los mecanismos más comunes de la activación de los transportadores es fosforilación, que puede ser, por supuesto, con intervención de ATP, pero no necesariamente. Otro va a ser mediante el ligando que comentaba hace un momentito, en donde este transportador va a requerir de un ligando para que se active. Y es cuando teníamos ese tipo de curva en donde hay que esperar que se activen los transportadores para que vaya acelerando, que sea evidente la curva de la aceleración de la velocidad de transporte cuando se requiere un ligando para activar a los transportadores. Muchos de los canales de transporte iónico va a ser por medio de ligandos, ¿sí? Por ejemplo, el, el transporte de glucosa, el transporte de aminoácidos, esto requiere esta, esta unión de estas moléculas junto con el sodio para que los transportadores puedan funcionar. Entonces, estos transportadores puede que requieran uno, dos o incluso más ligandos. Entonces, veamos algunas formas en las cuales se va a dar el transporte a través de estas proteínas transportadoras. Primero, estamos claros que cualquier modificación que tengan estos transportadores tiene que ser reversible, porque de estar cerrados y abrirse, pues tienen que tener la capacidad de volverse a cerrar. De hecho, algunos mecanismos de algunos venenos que podemos platicar más adelantito. Creo que tengo un par de artículos que de los que les voy a dar. Puede ser sobre la acción de los venenos sobre los transportadores. Justamente lo que hacen algunos de los venenos naturales es hacer que estos transportes se hagan irreversibles de cualquiera de las dos formas. Una vez que estén cerrados, ya no permite que se abran, o al revés, los transportadores que están abiertos ya no permiten que se cierren, entonces eso va a ocasionar una atrocidad en la célula porque se llenan de compuestos
particularmente electrolitos, el desbalance sodio-potasio. Por ejemplo, muchos de los venenos neurotransmisores funcionan así, neurotransmisores, de los neurotóxicos, perdón, funcionan así, en donde dejan abiertos los canales de las neuronas y pues se quedó trabado el diafragma porque se quedó estimulado el nervio que estaba estimulando el diafragma y entonces se queda trabado el diafragma y pues al final se va a morir por un paro cardiopulmonar, pero fue a consecuencia de este veneno neurotóxico que dejó trabada la neurona. Pues bien, entonces, decía anteriormente que estos transportadores deben de ser reversibles, su función, que se puedan abrir y que se puedan cerrar. Y en su proceso de transporte, pues sea, se han calificado en tres formas de transporte. Los transportadores Uniport, que van a ser aquellos que se van a activar con el mismo sustrato que va a ser activado y ese mismo sustrato activa el transportador y el compuesto va a ser transportado en una sola dirección. Por supuesto, cuando digo en una sola dirección, aquí en este ejemplo, lo estoy poniendo de afuera hacia adentro, pero igualmente puede ser de adentro hacia afuera. La cosa es que ese elemento transportado se está moviendo en una sola dirección. Vamos a tener el sistema SIMPORT cuando este transportador requiere de su activación simultánea de los dos compuestos que van a ser transportados. Este es el caso típico que les comentaba de todos los monosacáridos, los aminoácidos. Los transportadores funcionan así sin port. Y entonces vamos a decir que el transporte de la glucosa es sodio dependiente, donde se requiere la activación de la glucosa, pero es indispensable el sodio para que esto pueda pasar y podamos absorber nuestra glucosa y tenemos que meter el sodio aquí también. Eso nos lleva a un problema porque estamos acumulando sodio que quién sabe si necesitamos ese sodio ahí adentro. Entonces, vamos a ver las otras opciones de transporte que hay para deshacernos de ese sodio. Y por otro lado, tenemos el sistema antiport, que va a requerir simultáneamente la activación. En este caso va a ser en el exterior de la célula y en el interior de la célula. Entonces vamos a tener el requerimiento. El sodio es uno de los activadores fundamentales de los cotransportes, porque este va a ser un cotransporte, ¿verdad? Este es import y este antiport es un cotransporte. Lo que va a variar es la dirección en la que van los compuestos. Pero entonces aquí vamos a tener el sodio que es indispensable para que aquí se una, por ejemplo, al, compuestos de desecho, hormonas o cuestiones de esa naturaleza, compuestos orgánicos. Entonces vamos a tener la activación en el exterior y en el interior de este transportador y entonces el transporte se va a dar, el compuesto en el interior se va para afuera y este sodio que estaba en el exterior se va para adentro. Y entonces este va a ser un sistema antiport, este sería un sistema sin port y este va a ser un uniport.
De los ejemplos clásicos, un sistema antiport es el movimiento que tenemos de sodio y calcio. ¿Sí? Tenemos que mover ese calcio, tenemos que sacar calcio, tenemos que meter sodio, o al revés, tenemos que meter calcio y tenemos que sacar sodio. Por ejemplo, en la contracción muscular, tenemos que meter calcio para que ese calcio vaya a activar al retículo endoplásmico y salgan la corriente de calcio y se active la contracción. Pues entonces este es un sistema clasiquísimo de transporte antiporta. Luego otro, este lo vamos a encontrar en una gran cantidad de células. A ver, uno de estos, lo acabamos de ver. ¿En dónde requeríamos nosotros la sacada de hidrógeno y lo teníamos que compensar con la metida de sodio? Bueno, no vimos en la 2, pero en la 1, fundamental, este sistema lo vamos a encontrar en las células parietales del estómago para la formación del ácido clorhídrico. Se recuerdan que el ácido clorhídrico, pues, lógicamente no está preformado, ¿verdad? Tiene que formarse en el momento que se requiera. Pues entonces, estas células parietales van a absorber sodio y van a liberar el hidrógeno y aparte vamos a tener el transporte de cloro para la formación del ácido clorhídrico en el estómago. Bien, sistema SYMPORT, lo que les he estado comentando, que vamos a tener el transporte de glucosa, pero es necesario el sodio. Por eso, hasta cuestiones de esta naturaleza hubo un debate muy interesante entre los formuladores de bebidas hidratantes que no voy a poner, no voy a decir marcas porque no quiero quedar mal ni con una, ni favorecer a otra, ni mucho menos, pero hay algunas bebidas de estas clasiquísimas hidratantes que su presumir es que no tiene, no tiene carbohidratos, no tiene nada de eso para eh, favorecer su sistema de comercialización dentro de los círculos que hacen ejercicio, particularmente para perder peso. Y entonces ellos, su quedar bien, vamos a decir, con ese grupo este, meta que tienen de la venta de sus productos es que no tiene glucosa y esas bebidas no engordan. Pero las otras tendencias, las otras marcas dicen, pues entonces, ¿cómo se va a absorber los electrolitos que le está metiendo usted allí a sus productos si no tienen acá la glucosa para que pueda meterse el sodio? Entonces unos dicen que si les están metiendo glucosa, además de que puede, pues literalmente es fuente de energía para otro tipo de ejercicios, ¿verdad? Pues entonces lo que está claro es que si hay para el transporte de glucosa, es indispensable que se meta el sodio. Y lo mismo con los aminoácidos. Entonces vamos a decir que el transporte de aminoácidos y el transporte de monosacáridos en general es sodio dependiente. Además de que vamos a ver, por otro lado, que el transporte de estos monosacáridos requiere de energía. Fíjense que ahorita lo estoy poniendo así en forma
de transportes pasivos, ¿verdad? Aquí no he hablado de ATP, no he hablado de nada. El hecho es que para que la célula pueda meter su glucosa, ahorita necesita sodio, para que la célula pueda meter sus aminoácidos, necesita sodio, porque aquí es un cotransporte sin pronto. Veamos ahora ya el transporte activo. Hay dos tipos de transporte activo, vamos a ver ahorita más adelantito, pero entonces el clásico es que la mitad de lo que ustedes se almorzaron ahorita, de lo que, los que ya almorzaron, la mitad de la energía de ese su almuerzo va a ser sencillamente por estar ustedes ahí sentados, oyendo y que todo su sistema esté funcionando, moviendo sodio y moviendo potasio. Hijos, eso tiene un consumo de energía que puede ser prácticamente la mitad de la energía que nos metemos todos los días. Pues entonces vamos a tener aquí el sodio que tenemos que estar sacando. ¿Y por qué tenemos que estar sacando sodio? Miren qué problema tenemos. Pues es que ya vimos que un montón de sistemas metabólicos nos hacen meternos sodio al interior de la célula. Pues entonces ahora necesitamos un sistema que nos pueda sacar ese sodio. Pues entonces vamos a tener esto aquí así, en donde vamos a tener nuestras moléculas de sodio, pero esto no activa al transportador, sino que requerimos de este ATP fosforilando la molécula, de tal suerte que al sacar el sodio nos van, se nos van simultáneamente, vamos a tener la unión del potasio y nos estamos metiendo potasio a la célula. Es el pago que tenemos que hacer para sacar el sodio. Pero miren qué pasó aquí. Estoy sacando 3 moléculas de sodio con una valencia 1, cada sodio, ¿verdad? Positivo. Y me estoy metiendo 2 potasios. Y entonces, ¿qué me está pasando? Les estoy diciendo que este es un proceso continuo, 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 continuo. Y entonces, ¿qué me pasó acá? Saqué 3 moléculas positivas y metí 2 moléculas positivas. Y entonces, si esto me está pasando todo el tiempo, pues sencillamente mi célula se empieza a cargar negativamente. Esta es una de las razones por las cuales nuestras células están polarizadas y están cargadas negativamente en el interior y positivamente en el exterior, porque estoy sacando 3 positivas al exterior y me estoy quedando con 2 positivas en el interior. Por lo tanto, en relación al exterior, mi célula se está cargando negativamente. Bien, les decía que hay 2 tipos de transporte activo. El transporte primario, que va a usar el ATP directamente sobre la conformación del transportador. Y es esto que tenemos acá. Aquí el ATP actúa directamente sobre el transportador, me cambia la estructura que tenemos acá. Esto es casi pues es el típico ejemplo que les hablaba al principio de los transportadores asimétricos, en donde primero tiene afinidad por uno, el ATP al fosforilar la molécula cambia la conformación y ahora va a transportar un compuesto distinto y aquí tenemos ahora el sodio. Bien, pues entonces ese es el sistema clásico que le vamos a llamar el transporte primario. Ahora, el transporte secundario, este va a funcionar
creando gradientes de concentración. ¿Qué decíamos acá que estábamos platicando de esto? Ya no me va a dar tiempo de explicarlo bueno, ¿qué estábamos diciendo de esto? Por cada molécula de glucosa que yo metí acá y por cada aminoácido que metí a la célula, estuve metiendo sodio. Pero yo no puedo cargar indefinidamente la célula de sodio. Pero entonces, uno de los elementos para que haya poca cantidad de sodio aquí adentro es, pues sí, nuestro sistema de la bomba de sodio-potasio, de estar sacando el sodio. Pero otro sistema, que lo vamos a ver para la próxima entonces, es el sistema de transporte secundario, que lo que hace este sistema de transporte secundario es crear gradientes de concentración para que siempre se mantenga una concentración baja de sodio en la célula. Bien, estaríamos viendo eso en nuestra próxima ocasión. ¿Alguna pregunta de esto de transportadores que hemos visto hasta acá? Bien, pues entonces aquí estamos. Entonces nos estamos